Ya conté historias del centro histórico, también conté historias en el rancho y ahora toca contar historias de los suscriptores. Y me mandaron 3 historias para compartírselas a ustedes. Y ahora que estamos en Catemaco, fue que se me ocurrió la idea de hacer más historias de terror. Porque ya saben, Catemaco es la tierra de los brujos como mucha gente lo conoce. Y como estamos cerca de la laguna, da ese ambiente de terror. Así que empecemos con la primera historia de terror que nos mandó un suscriptor. Hola Ceder, cuando vi tu video de historias de terror en el rancho, recordé una experiencia paranormal que me sucedió hace años. Cuando era niño siempre íbamos a visitar a mis abuelos al rancho en donde ellos vivían. Este rancho se encontraba algo alejado del pueblo, más o menos unos 15 minutos en auto. Así que era algo difícil llegar si no se tenía un auto, y mucho más peligroso ir por ahí de noche. Una noche que me quedé a dormir en casa de ellos. Me quedé a dormir con mi primo en la misma cama. Su cama estaba pegada a la ventana. Entonces, para que al amanecer no me molestara la luz del sol que entraba por ella, decidí dormir de espaldas a esta. Esa misma noche en la madrugada me despertó el sonido de un llanto. Cuando me desperté, mi primo estaba temblando y llorando al lado mío. Pero lloraba intentando no hacer ruido, como si intentara ser discreto o tuviera miedo de que alguien lo escuchara. Le pregunté qué pasaba, por qué estaba llorando. Él llevó su mano a su boca y con el dedo me hizo la señal de silencio. Y seguido de esto me respondió: el charro negro está allá afuera. No entendía bien qué quería decir, porque yo no estaba familiarizado con esa historia. Jamás la había escuchado. Por esa razón no sentí miedo, solo algo de confusión. Así que intenté levantarme para ver hacia afuera por la ventana que estaba atrás de mí. Pero cuando apenas había despegado un poco la cabeza de la almohada, vi en el suelo del cuarto la silueta de un charro, mirando hacia adentro del cuarto. En ese momento sentí que me congelé. No podía creer lo que estaba viendo. Pensé que una persona se había metido al rancho, pero como antes mencioné, que el rancho estaba muy lejos del pueblo, y por la parte de atrás del rancho estaba cubierto con una nopalera, como para que alguien pudiera entrar, y además eran altas horas de la madrugada. Mi primo y yo no hicimos nada más que quedarnos tranquilos, porque ese hombre seguía parado ahí en la ventana. Él tampoco se movía, parecía como si fuera un maniquí parado en la ventana. No sé cuánto tiempo estuvo ahí parado, pero para mí fue como una eternidad. De repente se escuchó un caballo relinchar muy fuerte, y en un parpadeo el hombre desapareció de la ventana. Al otro día le conté a mis abuelos sobre lo que pasó, y que si habían escuchado el caballo en la noche, pero ellos dijeron que no, así que fueron a revisar si había huellas de caballo en la entrada o por los alrededores del rancho, ya que había olvidado mencionarte que ellos no tenían caballos en el rancho. Estuvimos revisando por todo el rancho, pero no encontramos nada. Al final decidieron poner una cortina gruesa en el cuarto para que nos sintiéramos más tranquilos. Mi primo les dijo que era el charro negro, pero mis abuelos le dijeron que no estuviera creyendo en esas cosas y que no estuviera diciendo eso. Al final no volvimos a ver ese charro, pero siempre me he preguntado, ¿era una persona real? O tal vez en realidad sí era el charro negro. Esa historia del charro negro es muy famosa en México, y para los que no la conocen, el charro negro es un hombre alto, elegante, que se le aparece a las personas, mayormente en los ranchos o en las carreteras, y se dice que él te ofrece riqueza, fama y poder, pero la prueba más grande es que vas a sufrir por ir por el camino fácil, en pocas palabras. Hola Ceder, espero te encuentres bien. Quiero compartirte una historia que viví hace unos años, porque la historia del hombre del sombrero que contaste en tu video anterior me llamó la atención, porque viví una situación parecida en la carretera Medellín de Bravo en el estado de Veracruz.
Se cuenta que Medellín es una zona maldita y embrujada. Muchas cosas pasan después de las 10 de la noche, y esta es la historia que nos sucedió a mi prima y a mí. Una noche salí a buscar a mi prima en moto para que no se regresara sola, porque ya eran casi las 12 a.m. y esa carretera está muy oscura para que ella se regresara sola. Cuando íbamos en la carretera vimos una persona parada en el medio del camino. Este hombre era muy alto y delgado. A mí se me hizo similar a Slenderman. Esto me causó mucho miedo, y lo único que hice fue acelerar por miedo. Unos metros más adelante, frené para tranquilizarme donde había más iluminación y había más casas. Mi prima me dijo: «Tú también lo viste, ¿verdad?». Le dije que sí. Eso me hizo pensar que no solo fue parte de mi imaginación. Mi prima me dijo que era parecido a uno de los dementores de Harry Potter, porque ella dijo que alcanzó a ver que flotaba y no se veía su rostro, que se veía como si fuera un hueco oscuro. Nunca supimos qué era eso, pero desde ese día preferimos no pasar tan tarde en esa carretera. Bueno, esto de las leyendas en carretera suelen salir mucho, ya sea de los abuelos también. Aunque esta historia me dicen que fue hace unos años, hace unos 4 años, pero desde hace mucho tiempo las historias en carretera se cuentan bastante. De hecho, cuando yo iba a la secundaria tenía un amigo que su abuelo le había contado que vio algo raro en la carretera. De hecho, volviendo a tomar el charro negro, su abuelo dijo que iba en la noche en un ADO, que son los autobuses que viajan de estado a estado aquí en México, que son los transportes. Dijo que iban en la noche en un área montañosa, donde había curvas. En eso se le apareció al lado de la ventana un caballo negro con un jinete. Dicen que iban a la misma velocidad que llevaba el autobús. Dijo que iban a llegar a una curva que daba hacia un precipicio, y el caballo con el jinete iba en la orilla. Entonces ellos iban así derecho y al lado de ellos seguía el caballo con el jinete. Cuando iban a dar la curva estaba el precipicio enfrente y el caballo brincó hacia el precipicio, y antes de caer al precipicio se convirtió en fuego y se volvió como cenizas. Como cuando prendes una mecha o un cerillo, se hizo así como una flama y desapareció. Y entonces vamos con la tercera historia, que esta es de un suscriptor anónimo. Me dijo que no contara su nombre, pero me iba a compartir la historia igual. Hola Ceder, te comparto esta historia que viví hace años en mi juventud. Me gustaría que lo pusieras anónimo, porque no es muy de mi agrado que aparezca mi nombre en videos. Espero lo entiendas, pero me gustan mucho tus videos y tus historias de terror. Así que quiero compartirte esta historia. Cuando iba a la prepa, mis amigos y yo tuvimos una experiencia paranormal. Una noche caminábamos de regreso a nuestras casas, 2 de mis amigos y yo. Eran casi las 3 de la mañana y decidimos ir todos juntos para hacernos compañía, ya que vivíamos por la misma ruta. Debo dejar claro que no habíamos consumido nada en la fiesta, así que lo que vimos no fue parte de nuestra imaginación o a causa del alcohol. Cuando íbamos por una calle donde estaba una escuela primaria, la atmósfera que tenía esa calle era muy terrorífica, porque esa calle estaba oscura, pero solo en el medio un poste de luz alumbraba. Y debajo de esa luz, en el medio de la calle, vimos a un niño de unos 6 o 7 años parado. Se nos hizo extraño que un niño estuviera ahí, pero como había casas alrededor, pensamos que vivía en una de ellas y solo estaba jugando ahí en la calle. Nosotros íbamos caminando por el medio de la calle. Estábamos bastante lejos de él, y como queríamos esquivar al niño para no asustarlo, nos movimos más a la orilla. Pero mientras nos movíamos a un lado, ese niño también empezó a moverse para bloquearnos el paso. Entonces nos detuvimos y decidimos ir a la orilla contraria de la calle. El niño volvió a moverse hacia donde íbamos. Entonces decidimos caminar de frente hacia él para ignorarlo. Pero cuando nos íbamos acercando más y nos encontrábamos a unos 5 metros de él, alcancé a ver cómo le brillaban sus ojos de un color rojo. Entonces detuve a todos por miedo. Les dije: «Esperen». ¿Ya vieron sus ojos? El niño nos siguió a todos con su mirada, y cuando sus ojos me estaban mirando fijamente a mí, sentí nervios
y sonreí. Entonces el niño también me sonrió y vi claramente cómo en su boca en vez de dientes tenía varios colmillos afilados y como si fuera magia, en un parpadeo el niño desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Mis amigos y yo estábamos fríos, no podíamos creer lo que habíamos visto, así que decidimos seguir caminando para salir rápido de esa calle. Cuando íbamos caminando por debajo de la luz del poste, algo en mí me hizo mirar hacia atrás y entonces lo vi. Ese niño que había desaparecido antes estaba detrás de nosotros. Entonces solo grité: "Está atrás, corran". Y todos mis amigos también voltearon y lo alcanzaron a ver. Así que salimos corriendo muy rápido de esa calle hasta llegar a la carretera que estaba iluminada. Eso ha sido la única vez que he pasado por algo paranormal. No sé qué era ese niño, pero jamás volví a pasar por esa calle cuando salía de fiesta. Prefería rodear por otras calles que volver a vivir una experiencia así. La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo. El más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Howard Philip Lovecraft. Si quieres que tu historia salga en el próximo video, me la puedes enviar a mi Instagram, a mi página de Facebook o dejármela en los comentarios. Con gusto la voy a leer y podría aparecer en el próximo video.